Intitulé el mensaje de esta predicación en los negocios de mi padre. Antes de empezar a predicar, quiero hacer algo. Quiero traerles a ustedes lo que es obviamente la definición secularmente hablando y también la definición bíblica de lo que es la palabra negocio. Entonces, en palabras comunes, la palabra negocio es una simple ocupación, un quehacer, un trabajo que hay que efectuar. Eso es en palabras comunes. Pero ¿cuál es el origen etimológico? O sea, ¿dónde inició esta palabra? ¿Dónde se originó? ¿Dónde fue compuesta esta palabra? Entonces, en el sentido, en el inicio, el origen etimológico, más bien dicho, de la palabra negocio, esto viene del término que deriva obviamente de dos palabras del latín, que es net, que es ns, net, y otium. Y estas dos palabras, obviamente, juntas, es lo que es negocio. Y esto significa lo que no es ocio. Y con eso nada más, si yo ya solamente quisiera predicar de allí, nosotros obviamente tenemos algo para hacer. Hoy es el día, el momento y el tiempo para hacer. O sea, escucha bien que esta palabra obviamente en lo que es su etimología, la palabra negocio, se compone, insisto, de dos palabras del latín net y otium, que eso junto es negotium. Y esto significa que no es ocio. Ocio obviamente también tiene su significado. El ocio obviamente viene también de la palabra, ¿verdad?, del latín, y esto es otiosus. Y cuando se pronuncia esta palabra dice que a su vez se deriva de otium, y esto es acción, ¿verdad?, movimiento, no reposo, no tiempo libre. Y luego dice, en el latín otius, dice esto, escuche, se usaba para describir a alguien que estaba sin trabajo o con mucho tiempo libre. Ahora, en la iglesia nosotros no podemos darnos al ocio. En la iglesia tenemos nosotros una misión. Y la misión obviamente tiene que venir de lo que el corazón del Señor nuestro Dios nos dio por la visión que Él tuvo. El Señor tuvo la visión de que con su obra, sacrificio, entrega de su cuerpo para morir en la cruz del Calvario, Él simple y sencillamente salvaría a todo el mundo que le recibiera, que le creyera, que fuera para Él y para la alabanza de su nombre. Y nosotros hoy somos los que deben de llevar a cabo esa misión que fue la visión del Señor. Entonces quiere decir que hoy este título es muy sugestivo, es un título muy apropiado para este evento. ¿Por qué? Porque hoy se dice en esta iglesia que es tiempo de moverse, es tiempo de accionar, es tiempo de no estar estático, es tiempo de no estar sin fruto, es tiempo de hacer algo y hacer obviamente la voluntad de Dios nuestro Señor, porque los días en los que estamos hoy viviendo, según les estaba diciendo en Efesios 5:17, los días son malos, hay más pecado, más inmundicia, más maldad, y eso está matando a personas, no solamente físicamente, los está matando eternamente, apartándolos de Dios nuestro Señor. Hoy nosotros, insisto yo, que negotium significa lo que no es ocio. O sea, negocio es movimiento, es acción, es interacción. Ocio es aquello que goza de mucho tiempo libre, que está inactivo, es aquello que obviamente reposa, es aquello que tiene tiempo libre. Y nosotros, la verdad, no tenemos ese tiempo. El tiempo está limitado. El Señor está por venir. El Señor está por regresar para llevarnos al cielo. Pero hay mucho trabajo para hacer en su nombre maravilloso. Ahora bien, ¿cómo nosotros nos vamos a interesar por algo cuando en la vida de la persona no teníamos nosotros una relación de esta manera?
Obviamente todo esto tiene que empezar y lo tenemos que entender así, de esta forma. ¿Cómo? Simple y sencillamente así. La palabra de Dios nos dice en Lucas capítulo número 5 y del verso 4 en adelante hasta el 10. El Señor Jesucristo estaba obviamente a la orilla del mar de Galilea, cuando Él decide subir a una de las barcas de Pedro, o a la barca que era de Pedro. El Señor se puso a predicarle a las gentes. Pero cuando nosotros miramos en el verso número 4, que cuando Él terminó de hablar, gracias pastor, gracias, cuando Él terminó de hablar, estaba Él sentado en la barca de Pedro, y la Biblia dice que cuando Él terminó de hablar, le dijo a Pedro: Pedro, moga mar adentro y echar vuestras redes para pescar. Pedro, obviamente un pescador experimentado, el verso 5 dice que le contesta: maestro, toda la noche hemos estado pescando y no hemos atrapado absolutamente nada. Nada hemos conseguido, nada hemos podido atrapar. Mas en tu palabra volveré a echar la red. Y es que usted tiene que entender hoy, amada iglesia, que en la palabra del Señor hay poder. Hay poder para sanar, hay poder para libertar, hay poder para quitar de la condenación eterna, hay poder para la revelación, hay poder para hacer nueva criatura al individuo que se deja o se expone en ella. Alguien recibe esta palabra, que en la palabra del Señor hay poder y hay autoridad. Y le dice Pedro: Señor, aunque no hemos sacado nada, pero en tu palabra, entonces voy a echar la red. Y la Biblia dice en el verso 6: y habiendo hecho así, encerraron gran cantidad de peces, que las redes casi se rompían. Entonces Pedro hizo señal a sus compañeros, y casualmente era la barca donde estaban los hijos de Zebedeo, o sea, Jacobo y Juan su hermano. Y vinieron ellos, y dice la palabra del Señor en su contexto, que llenaron ambas barcas, que casi las barcas se hundían. Y cuando ellos miraron todo esto, dice el verso número 8: y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: apártate, Señor, de mí, que soy un hombre pecador. Ahora, ¿por qué estoy diciendo yo todo esto? Porque eso es lo que vino a hacer el Señor, nuestro Dios, a tomar hombres pecadores, mujeres pecadoras, para transformarlos y cambiarlos y poner en su vida algo nuevo para hacer. Y el Señor, cuando oyó que Pedro le dice estas palabras: apártate de mí, Señor, porque yo soy un hombre pecador. Y dice la Biblia, el verso 9, esto dijo por la pesca que había hecho. El temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pero el verso 10 maravillosamente declara: y asimismo de Jacob y de Juan su hermano, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero dice la Biblia que Jesús le dijo a Simón: no temas, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y esa palabra, mis amados hermanos, esa palabra hermosa: desde hoy serás pescador de hombres. Desde hoy vas a tener una nueva comisión conmigo. Hay una nueva vocación a la cual yo te llamo ahora, y tu vocación en este llamado es para que tú pesques hombres. Y la Biblia declara el verso siguiente, el 11: y cuando trajeron todo, obviamente a la orilla, a las barcas, dejándolo todo, lo siguieron. Qué bueno fuera de que hoy todos los que hemos oído la voz del Señor hemos dejado todo atrás para dedicarnos a Él, a su obra, a su misión que Él nos ha encomendado. Y esto obviamente es lo que el Señor nuestro Dios ha hecho. Aquel hombre, obviamente Pedro, un hombre experimentado, y dice la palabra del Señor que cuando vio la gran cantidad de peces que había sido sacada, él entonces temió, el temor se apoderó de él. Y él fue el que dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre en pecado. Pero ¿sabe usted que eso es lo que hace el Dios de la gloria? A todos los que somos de Él, para darnos una encomienda, y la más grande, después de guardar nuestra salvación, de ser obviamente
alguien que trabaja para Él. Pero el Señor nuestro Dios, la Biblia dice, hablando de Jesús, en el capítulo 1 del Evangelio según Juan, y en el verso número 10, 11, 12 y 13, el verso 10 dice: en el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, hijos de Dios. Hoy tenemos potestad, que es autoridad, de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de la sangre ni de la carne, sino de Dios nuestro Señor. No somos engendrados ni de la carne, ni de la sangre de la carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. El Señor nuestro Dios, obviamente, en nuestra vida, toda desorganizada, quebrada, muerta, en inmundicia, en deleites y pecados, no podía usarla para mandarnos a una misión tan importante y poderosa como es la salvación de una sola alma. Pero ¿qué hizo el Señor nuestro Dios? Tuvo que habernos dado un nuevo nacimiento, tuvo que habernos dado una vida con un principio de valores nuevos, tuvo que haber dado un principio nuevo a nuestra vida, un nuevo nacimiento. Hemos ahora nacido de nuevo del agua y del Espíritu, por la regeneración que el Señor le ha dado a nuestro espíritu por su Espíritu. Y es por eso que hoy somos capaces de poder entender lo que Dios quiere en su poderosa voluntad de nuestras vidas. El que ha tenido un encuentro con el amor, el que ha tenido un encuentro con la verdad, el que sabe de dónde lo ha traído el Señor nuestro Dios, al que le ha olvidado lo que le ha pasado a su vida, no se le tiene que decir mucho lo que tiene que hacer para gloria, honra y alabanza de su nombre. Soy mexicano y en México decimos, y digan conmigo, al buen entendedor. Otra vez me gusta. ¿Me puedo quitar el poco? Aleluya. Alguien dijo, ya estoy en calor. No, me estoy quemando. Ok. Ahora sí. Ahora sí que se ve como se ve. Entonces el Señor nuestro Dios nunca nos iba a dar algo. Dios nunca va a mandar a alguien a hacer algo sin proveerle lo necesario para lo que tiene que hacer. Es por eso, amados hermanos, que hoy los que hemos nacido de nuevo tenemos un nuevo principio con nuevos valores, tenemos virtudes poderosas del cielo, tenemos hoy nosotros una misión divina para cumplir, el poder cambiar por la misericordia de Dios, habiéndosenos delegado autoridad, obviamente, el destino eterno de una persona por lo que Él ya ha hecho y por la predicación de su palabra. Y hoy nosotros, yo decía hace un momento, que el que ha tenido un encuentro con la verdad, el que ha sentido la misericordia, el amor, la compasión de Dios nuestro Señor, el que ha experimentado por años, si son 2, 5, 10, 20 o 30 años, la fidelidad del Señor, a esa persona no se le tiene que enseñar mucho, se le tiene quizás tal vez que recordar para que el Señor nuestro Dios nos salvó. Le tiene que solamente recordar para que Dios nuestro Señor lo trajo. La palabra del Señor nuestro Dios oía, no me acuerdo del nombre del pastor, pero estaba él obviamente enseñándonos el capítulo número 2 de la carta a los Efesios. Pero vean su contexto, Efesios capítulo número 2. Escuchen lo que dice el verso 1. Pablo, hablándole a la iglesia a través del modo virtual de una carta, le dice: mas vosotros estabais muertos en delitos y pecados. Un muerto, amado hermano, físicamente no siente, no percibe, no oye, no ve, no nada. ¿Verdad que no? Un muerto espiritualmente tampoco. Mire, voy a dejar Efesios 2, pero escuche bien. En 1 Corintios 2:14 la palabra de Dios dice: el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios. Dios nos tuvo que haber dado un nuevo nacimiento, Dios nos tuvo que haber dado un nuevo principio. Por eso hoy el que nos engendró
todas las cosas. Él nos ha dado, amado hermano, esta potestad, este derecho. Hoy a los que creemos en Él, hoy a los que no hemos sido engendrados de la sangre, ni de la carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y volviendo obviamente a lo que estaba diciendo en 1 Corintios, nomás me salí tantito para hacer obviamente no válido mi punto, sino claro mi punto. El hombre natural no entiende las cosas de Dios. Para él son locura. Y si para este hermano, si él no conociera el encuentro con el amor y con la verdad, ¿usted cree que Dios lo va a mandar a que vaya y exprese el amor de Dios? No. ¿Usted cree que Dios lo va a mandar a que exprese la misericordia de Dios? No. ¿Usted cree que Dios lo va a mandar a que él hable de la fidelidad de Dios? No. ¿Quién es el que va a hablar? Es el que ha tenido el encuentro con la vida, con la verdad, el que ha salido de entre los muertos y ahora está vivo. Por eso en Efesios 2:1, mas vosotros estabais muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, conforme a la potestad del espíritu que se mueve en el mundo, en el aire, dice la palabra de Dios. Aleluya. Pero vea el verso número 4, no sé si lo pueden poner los que están poniendo el texto bíblico, Efesios 2:4, y de ahí yo todo lo demás se lo parafraseo, porque tengo que llegar hasta el verso número 10. Y cuando obviamente esto nos dice la palabra de Dios, escuche esta palabra, porque yo quiero que usted lo vea y lo que tenemos que ver nosotros. Porque ese gran Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. No merecíamos estar aquí, no merecíamos tener ahora, amado hermano, no solamente un título, sino una posición exaltada de hijos de Dios. Estábamos muertos, éramos los juguetes del diablo, pero por gracia se nos da esta hermosa bendición. ¿Y saben qué? La verdad es que el verso número 10 declara y dice para nosotros hoy lo que Pablo les dijo en aquel día. Hablando obviamente en el verso 10, Pablo les confiesa, mas vosotros sois hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él predestinó desde el fundamento antes del mundo, para que anduviésemos en ellas. Ahora vea la conexión del verso 1 hasta el verso 10. Los dos tienen 1, pero uno tiene un 0 y lo hace 10. Y lo bueno es de que antes muertos y después ahora solamente hacedores de buenas obras. Pero esa palabra, mi amada hermana, mi amado hermano, la palabra hechura viene de la palabra griega poemia o poeme. Y esa palabra quiere decir que nosotros somos el poema de Dios. Dios nuestro Señor nos hizo nuevos, una nueva creación. ¿Para qué? Para poder llevar nosotros adelante el poderoso ministerio que Él nos ha dado. ¿Sí o no? Por eso, como estaba enseñando el pastor hace un rato, es verdad. La palabra de Dios dice en Lucas capítulo número 9, verso del 54 al 56. Cuando el Señor Jesucristo envía a sus apóstoles o discípulos, y posteriormente sus apóstoles, la Biblia dice que llegaron a una aldea de Samaria, pero no los recibieron. Volvieron al Señor y ¿qué pasó? No nos recibieron. Y era Jacobo y Juan su hermano, los hijos del trueno. Y le dicen al Señor, no los recibieron, pero quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma. El Señor escucha lo que les dijo. Ustedes no saben de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no vino a destruir la vida de los hombres, vino a que los hombres puedan salvar. Quiero decir, si ese aplauso es para el Señor, déselo con todo el corazón. Alguien diga gloria a Dios. Alguien diga aleluya. Alguien diga te amo, Señor, porque tú me has dado primero. El Hijo del Hombre no vino a destruir la vida de los hombres, sino para que la vida de los hombres viviera. Pero escuchen, esa palabra me regreso y dice, ustedes no saben de qué espíritu son.
Si hoy hay una desconexión en ti, amado hermana y amado hermano, que debes tú profesar la verdad con palabras y hechos, en tu casa, fuera de tu casa, en la iglesia, fuera de la iglesia, en tu trabajo, en el mercado, en la escuela, en la calle, donde quiera que vayas. Si tú obviamente estás desconectado de esta gran verdad, no vas a tener interés por lo que a Dios más le interesa. Lo que al Señor más le interesa son las almas perdidas de los hombres para que sean salvas. Y ese trabajo, mi amado hermano y mi amada hermana, el Señor nuestro Dios nos lo ha delegado a la iglesia que ahora milita, a la iglesia que ahora sirve, a la iglesia que tiene el poder de su santo nombre, a la iglesia que sabe que no hay otro nombre como el nombre maravilloso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Alguien de veras recibe esta palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces esa palabra, Pablo dice, ustedes son hechura de Dios, somos hechura de Dios, somos el poema de Dios. ¿Y sabe usted que según la inspiración del poeta, sabe usted qué es lo que se escribe? Si este hermano, ven hermano, si él fuera poeta, pero estuviera lleno de tristeza, su poesía de él sería triste, porque eso es lo que dictaría su corazón. Si el pastor fuera poeta, venga pastor, y fuera un poeta alegre, él escribiría una poesía, una obra de arte, obviamente con mucha alegría. Si alguien más fuera poeta y tuviera su corazón sentado en la decepción, escribiría obviamente un poema basado en la decepción. Pero el Dios creador de los cielos y de la tierra, perfecto, incomparable, obviamente, Él, amados hermanos, perfecto, Él hizo de este hombre, Él hizo de este otro, de esta mujer, de aquella mujer y de aquella mujer, Él hizo una obra nueva y el poema es el más hermoso que se ha escrito. ¿Y sabe por qué? Porque en la vasta creación de Dios nuestro Señor, nada según la Biblia es semejante a Dios, sino solamente el hombre que fue creado a semejanza y a imagen de Dios nuestro Señor. Alguien bendice a Dios por ello. Cuando el Señor reprende a Jacobo y a Juan su hermano y les dice estas palabras, ustedes no saben de qué espíritu son. Muchos en la iglesia pueden estar desubicados, pueden creer que solamente el ser parte de la iglesia es usar un vestido largo, es traer pelo, es vivir una vida exterior en santidad e interior, y que eso es todo. Algunos pueden creer que es usar una corbata, un traje o una bonita manera de vestir, pero el ser la iglesia del Señor va mucho más allá de eso. El ser la iglesia del Señor quiere decir que todos nosotros debemos ser la figura física del Señor aquí en la tierra. El que nos ve debe de ver a Cristo, el que nos oye debe de oír a Cristo, al que ayudamos debe saber que es Cristo Jesús que nos está ayudando a través de nuestras vidas. Pero a nosotros se nos ha pasado esto porque tal vez erramos, no sabemos, estamos confundidos de qué espíritu somos en verdad. Pero el Señor hoy nos recuerda, es tiempo de aprovechar el tiempo, de salvar al perdido, de extender el amor y la esperanza, la misericordia y la compasión, que es el regalo de la gracia. El pastor nos enseñaba que por gracia se salva la persona, no por los méritos humanos, sino por la gracia de Dios. ¿Y sabe usted que la gracia de Dios? Yo he estado en desacuerdo con algunos religiosos que llegaban a tocar la puerta de mi casa, y una vez les pregunté, ¿qué es para ustedes la gracia? Y cuando me dijeron la gracia es el regalo inmerecido, le dije, así como me acabas de decir, eso no llega ni a gracia. Y le dije, yo entiendo que la gracia es donde está manifiesto el amor de Dios, la misericordia, la compasión,
la clemencia, la benevolencia está allí en la gracia, la fidelidad del Dios de salvación. Oh, amado hermano, amada hermana, hoy es tiempo de predicar la gracia, es tiempo de ir, es tiempo de estar ocupado en los negocios de nuestro Padre. No es tiempo para sentarnos, no es tiempo para la inactividad, no es tiempo para hacer obviamente caso omiso a la gran comisión que el Señor nuestro Dios dejó. Los tres sinópticos hablan de la comisión: Mateo, Marcos y Lucas, de ir al mundo por las naciones, predicar el evangelio, hablar el perdón de los pecados y el arrepentimiento, sobre todo en su nombre, para que la gente conociera y tuviera la oportunidad hacia la vida eterna. Pero cuando la iglesia no hace su trabajo, cuando la iglesia se sienta obviamente y se duerme, como se nos enseñaba en sus laureles, las personas están muriendo, las personas se están yendo, y a nosotros se nos puede olvidar de dónde el Señor nos trajo. Se nos puede olvidar lo triste, lo grave, lo penoso que es el pecado en la vida. Pero el Señor hoy quiere que recordemos que es tiempo. Hay personas que hoy se dedican a todo menos a lo que es eterno. El propósito divino de ellos ahora está en una nube, en confusión en su cabeza. La iglesia no tiene otro negocio mejor y mayor que ser predicadora de buenas nuevas, que llevar esperanza, vida, salvación y respuesta a la necesidad más grande de cualquier ser humano. ¿Sabe usted que la pobreza puede ser algo feo, pesado, duro en esta vida, pero eso no destruye para siempre? El ser ignorante puede ser algo muy triste, pero eso no destruye para siempre. El ser obviamente una persona rebelde, eso traerá consecuencias, y eso, amado hermano, no destruye para siempre. Pero el pecado sí destruye para siempre. El pecado es separación entre el Dios santo y la creación que Él más ama. Él no vino a salvar a los peces de la mar, Él no vino a salvar a las aves de los cielos, Él no vino a buscar a las bestias de los campos. La palabra de Dios nuestro Señor declara en Mateo, en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él a nosotros nos encontró cuando estábamos perdidos. Él a nosotros nos halló cuando estábamos muertos, y Él realmente nos salvó a través de la vida y el ministerio de alguien que Él usó para que nuestras vidas pudieran tener un nuevo comienzo. La iglesia hoy no puede detenerse. La iglesia no tiene que pararse. ¿Sabe usted que en el capítulo número 6 la Biblia habla, cuando el Señor nuestro Dios le habla a Noé, varón temeroso de Dios que andaba en sus caminos, y Dios le dice lo que iba a hacer con relación o referencia al mundo? Pero Dios le dice: Noé, contigo voy a hacer un pacto. Hazte una arca donde subas tú, tu esposa, tus hijos y las esposas de tus hijos. Y voy a traer muerte al mundo para que muera toda carne donde hay espíritu de vida. Pero Dios hizo un pacto. Dios preservó la vida de 8 personas, según nos dice Pedro en 1 Pedro 2. La verdad es que esto es verdad. El capítulo 3 también lo declara. Dios nuestro Señor, Él no quiere la muerte del que muere, Él quiere la vida del que vive. Y la única manera de que viva es cuando la iglesia está metida en los negocios de nuestro Padre, en aquel que nos hizo sus hijos, con una nueva creación, con una nueva vida, con una nueva esperanza. Hoy debemos de negarnos a pensar, a creer que nuestro espíritu está desligado del espíritu de nuestro Dios. ¡Aleluya! Qué tristes palabras si hoy el Espíritu Santo nos dijera, como le dijo Jesús en aquel día a Jacobo y a Juan, los hijos de Zebedeo. Qué triste fuera que hoy el Espíritu Santo nos tocara y nos dijera personalmente: tú no sabes de qué espíritu. ¡Aleluya!
está dándonos a entender: tú no sabes lo que te ha pasado, no sabes lo que te he dado, no sabes lo que tienes. Oía a la hermana que estaba cantando y decía: hermano, ser obviamente del reino de Dios no es cualquier cosa. Somos los que hemos sido bendecidos por Él, somos los que tenemos poder y autoridad para hacer obviamente la obra del Señor. El capítulo número 10 del Evangelio de Mateo, la Biblia dice en el verso 1 y 2 que el Señor nuestro Dios mandó llamar a sus 12 discípulos y dice que les dio autoridad y poder sobre toda cosa del diablo. Y esa palabra, les dio autoridad y poder, eso es algo que tenemos que tener presente hoy en este día. Y la Biblia dice, comienza a hablar de los nombres de los 12 apóstoles o de los 12 discípulos. Pero en el verso número 7 del capítulo 10, la palabra de Dios dice que el Señor les dijo: y yendo a predicar, hay que hacer esto, hay que sanar enfermos, hay que levantar muertos, hay que echar fuera demonios. Ese es el trabajo que la iglesia tiene hoy. Pero si no estamos en los negocios de nuestro Padre, queremos que ese trabajo es solamente para alguien más. Pero si esta iglesia, yo digo, es del Señor, esta iglesia tiene la responsabilidad moral y espiritual de estar ocupada en los negocios de su Padre. Y lo más importante de todo esto es que después que habla de sanar enfermos, de curar leprosos, de echar fuera demonios y de resucitar muertos, el verso 8 dice la palabra: de gracia recibiste, dad de gracia. Lo que no te costó, lo que solamente se te dio, tienes que ir a llevarlo y dárselo a alguien más. Porque si solo creemos que eso era para Pedro, para Andrés su hermano, para Jacobo y para Juan, para Felipe, para Bartolomé, para Judas, entonces no tenemos nada que hacer como la iglesia del Señor este día. Pero yo te pongo una pregunta en la retórica y te digo: ¿crees tú que eres la iglesia del Dios viviente hoy en este día? Si tú dices que sí, yo no voy a discutirlo, yo voy a decir amén. Entonces tú tienes que estar no con el ocio, sino en los negocios de tu Padre. Y el negocio de nuestro Padre Celestial es de que el día de ayer alguien se salve, es de que hoy alguien se salve, es de que mañana alguien se salve, es de que de un mes alguien se salve, es de que de aquí si Él no viene y todo el 2026 alguien y mucha gente se salve. La voluntad de Dios nuestro Señor, el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo 2, versos 3 y 4: porque esto es bueno y agradable delante de Dios, hablando de las oraciones, las súplicas, los ruegos, las intercesiones por todos los hombres, hasta por los que estaban en eminencia, por los ricos, los catedráticos, todos, porque todos, no solamente los pobres, necesitan de Dios. Y el apóstol Pablo dice en el verso 3: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad para que puedan tener vida. Pero si esa palabra, amado hermano, no se predica, hoy podemos poner un sinfín de cosas. Y con esto voy a empezar a concluir. Un sinfín de pretextos por qué no queremos predicar. Dígalo. ¿Sabe usted que la Biblia dice que el apóstol Pablo se encontraba en el capítulo 17 en Atenas? Y la Biblia dice que cuando él llega a Atenas, él fue al Areópago y él discutía con los estoicos y los epicúreos. Y él les hablaba de aquel Dios
ellos tenían solamente una inscripción en el nicho al Dios no conocido que ellos imaginariamente querían servir o adorar. Y dice el apóstol: al que ustedes adoráis pero sin conocerle, Él es el Dios que crió los cielos y la tierra y todo lo que hay en Él. Él no necesita de nada, pero nosotros todos lo necesitamos a Él. Y la Biblia dice en su contexto que cuando Él termina, allí adentro del aeropuerto donde estaban los filósofos del primer siglo en Atenas, muchos se convirtieron al Señor. Dionisio y Damaris salieron de allí y fueron para el Señor. Pero la Biblia dice luego que dejando Atenas, el apóstol Pablo entra a Corinto, a la ciudad de Corinto. Y si ustedes leen el capítulo 18 del verso 9 al verso 11, se lo voy a parafrasear porque algo quiero decir de allí. La Biblia dice que cuando el apóstol estaba predicando, el Señor se le apareció en visión de noche y le dijo: Pablo, no temas, predica y no te calles. ¿Y sabe por qué? Es la necesidad de predicar, hermano. Porque la palabra de Dios dice que solamente la fe viene por el oír cuando se predica el mensaje de la palabra. La Biblia declara en Romanos 10:17: la fe viene por el oír, y cuando se oye el mensaje que se predica de la palabra de Dios. Cuando el Señor le dice a Pablo: Pablo, predica y no calles, no tengas miedo, Pablo, sigue, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad, escuche. Y dice la Biblia que el apóstol Pablo pasó allí 1 año y medio, lo que son 18 meses predicando el Evangelio. Y ahora escuche esto. El Señor le dijo: yo tengo mucho pueblo aquí. Mi Biblia dice, y creo que también su Biblia, en 1 Corintios 6 del verso 9 al 11, no erréis, dice el apóstol Pablo, los injustos no heredarán el reino de Dios. Pero le voy a pedir a quien nos está ayudando con los textos, póngame el verso por favor, 1 Corintios 6, 9, y escuche lo que dice hasta el verso número 11. Porque el Señor dijo a Pablo en visión: no te calles, Pablo, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. ¿Y saben cuándo fue? Cuando el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Corinto por primera vez, 50 años después de la muerte de Cristo nuestro Señor. En el segundo viaje misionero habían pasado 50 años de que Jesús había muerto cuando Él llega a esta ciudad. Y escuche lo que el Señor le dijo: yo tengo mucho pueblo aquí. Y vean lo que dice la palabra. Si no lo ponen ahí, pónganmelo por favor. 1 Corintios 6 y en el verso número 9, escuche lo que la Biblia dice: no erréis. Los injustos no heredarán el reino de Dios. Dios nuestro Señor lo dice claro y es verdad. Y cuando Él comienza a decir esa cosa del verso 9 en adelante, quiero que escuche lo que dice la palabra. Solamente declara y dice: no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Alguien puede decir: pura lacra. Amado hermano, ellos no eran más pecadores que nosotros. Porque el que era idólatra era pecador igual como puede ser un homosexual. O sea, lo que yo quiero que usted vea, que Corinto era una ciudad que estaba perdida en el pecado. Y que si tal vez hoy nosotros llegamos como a Las Vegas y que es llamada en la ciudad del pecado y de la perdición, podemos ver a gente perdida y decir: estos no se pueden salvar. Ese es un error gravísimo. Porque la Biblia dice claramente: no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, y luego dice: ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Vea el verso siguiente, el 10 y luego el 11. El 10 declara fielmente la palabra, y esto nos debe a nosotros de dar aliento como un aliciente para seguir adelante. Porque el que salva es el Señor.
pero el que tiene que dar la noticia eres tú y soy yo. Aleluya. Tenemos que estar ocupados en los negocios de nuestros padres. Por eso el verso número 10, el apóstol dice: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los malendicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero vea el verso 11, declara el apóstol, y habla obviamente una voz de victoria, un triunfo poderosísimo que él representa en el verso 11. Y luego dice a la gente que estaba allí en Corinto, y les dice: mas esto erais algunos de vosotros, esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Sabe de dónde escribió el apóstol Pablo? Se cree en el año 55 al 57 la carta a los romanos. La escribió de Corinto en el tercer viaje misionero, y él había visto el poder transformador de Dios en la vida de la gente que estaba verdaderamente perdida. Y por eso él en la carta a los romanos declara fielmente en el verso 14 que él era deudor a griegos y no a griegos, a sabios y no sabios. Pero luego dice: en cuanto pronto pueda, estaré también en Roma para predicarles el evangelio, para ver si logro ganar algún fruto. El verso 16 declara de Romanos 1: mas no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Oh, mi amado hermano, hace rato les decía que si la iglesia no está en los negocios de su padre, yo no quiero que nadie se ofenda, pero es verdad. Cuando yo oía en las convenciones en el mes de noviembre, allá en Anaheim o en Long Beach, y oía en ocasiones a los obispos que ya tenían edificios, y luego decían: Dios no nos mandó a hacer tamales, nos mandó a salvar gente. Y yo me quedaba callado y luego preguntaba: ¿ellos ya tienen un edificio propio? Sí, ya. ¿Y cómo lo consiguieron? ¿Vendieron tamales? Aleluya. Entonces yo digo: sí es verdad. Dios no nos mandó a que nuestras hermanas fueran en primer lugar gente experta en hacer tamales, gente experta, hermanas, con el poder de la palabra para ir y llevar salvación en el nombre del Señor. No tiene nada de malo tener el anhelo de tener algo propio. ¿Para qué? Para que la iglesia no sea corrida, echada y minimizada. Y somos de Dios nuestro Señor. Aleluya. Y escuche lo que le voy a decir, como hermano y hermana. Esto siempre lo he dicho y lo vuelvo a decir, y se lo voy a parafrasear rápido. En Mateo 16, del verso 24 al 26, Jesús llama: al que quiera venir en pos de mí, tome la cruz de cada día y sígame. El que quiere salvar su vida por sí solo la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la ganará, dice el verso 25. Pero el verso 26 declara: hay del hombre que ganare todo el mundo y perdiere su alma, ¿qué recompensa dará por la salvación de su alma? Y usted tal vez diga: ¿y qué quiere decir esto con los negocios de mi padre? Que este hombre, que esta mujer, que usted que es de Cristo, que esta joven, que estos jóvenes que son del Señor, su precio no lo es ni todo el mundo con todo lo que tiene. Pero hoy, por predicar el poder del evangelio, la gente se salva, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. El negocio de nuestro Padre, que es ahora nuestro negocio, son la salvación de las almas. Y las almas no se salvan de otra manera si no se les predica el evangelio. Así como cuando Noé decía hace un momento, y no lo terminé, en el capítulo 6 del libro del Génesis, Dios usó el medio
medio, la forma, el recurso de salvación que fue el arca que construyó Noé. Pero hoy Dios, en este tiempo presente, en esta dispensación de gracia, Dios usa el arca, que es la iglesia, para llevar seguro a las personas desde aquí hasta acá, hasta que pasemos, amado hermano, todo lo que tenemos que pasar para llegar obviamente en el pacto de Dios hacia la eternidad en nuestra vida. Y yo con esto voy a terminar. Escuche bien lo que ahora le voy a decir. Tengo dos textos bíblicos más que tengo en mi corazón para hablar. Yo le voy a pedir a los que son del Señor, los que han tenido un encuentro con la verdad, los que ahora viven por la gracia de Dios, levanten su mano y ahí ténganla arriba, ténganla. Ahora quiero que volteen a un lado y a otro lado, pues con su mano levantada. Y tal vez a un lado de ti esté alguien que necesita esta gracia de Dios. Ahora, la palabra de Dios, escuchen lo que dice. La Biblia dice esto. El apóstol Pablo declara y dice, y se lo voy a decir cuando menos en 3 versiones de las diferentes Biblias. Y la primera es la Reina Valera, que dice, escuchen bien lo que dice. En el verso 17 de 2 Corintios declara y dice, en el capítulo 5 de la 2 Corintios, verso 17, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, Él lo ha hecho todo nuevo. Todas son nuevas. La vida de pecado, de horror, de desastre, la vida de transgresión, en el tiempo que el Señor nos toma y nacemos de Él porque Él nos engendró, todo Él lo quitó, todo Él lo echó fuera. Porque antes servíamos al diablo, como dije en Efesios 2, pero después venimos a hacer el poema de Dios, creados en Cristo solo para buenas obras. Entonces Pablo sigue en el mismo contexto, que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y luego vea usted otras versiones, como la NIV declara y dice, si alguno es de Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La Biblia de la traducción de la lengua actual declara y dice, si alguno ha conocido a Cristo, todo ya pasó, todo es hecho nuevo, todo. Ahora, el verso 18 no puede estar desconectado en su contexto del 17. La palabra contexto es lo que se dice antes o después del texto. Y del 17 viene el 18 y dice, y todo esto, escucha bien, todo esto de ser una nueva criatura, de que todo haya pasado, de que todo haya sido nuevo, dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo y nos encargó a nosotros, a usted que levantó la mano, la palabra de la reconciliación. ¿Qué está diciendo, pastor? Vamos a decir que el hermano Ávila es una alma perdida. Venga, hermano Ávila. Venga, Matiel, que es una nueva criatura en Cristo. Venga, Matiel. Él tiene, nos presta la Biblia, ¿no? Él tiene la palabra de la reconciliación. Dígale algo. Cristo te ama. Y dígale de dónde está leyendo, dónde ve. Porque dice su palabra que de tal manera amó Dios al mundo que ha traído, que ha dado a su Hijo unigénito, Dígale para que dónde. todo aquel. En San Juan 3:16. San Juan 3:16. Dice esto, dígaselo otra vez. San Juan 3:16 dice de esta manera, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dígale el 17, tan bien bueno el 17. Dígale, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino El mundo fuera salvo por Él. pues es salvo por Él.
nosotros la palabra de la reconciliación. Y el verso 19, que estaba Dios en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta a los hombres su pecado. No importa cuánto sea el pecado de Ávila, no importa cuánto sea el pecado del homosexual, no importa cuánto sea el pecado de la lesbiana, no importa cuánto sea el pecado del hechicero, no importa cuánto sea el pecado del satanista, no importa cuánto sea el pecado del homosexual, no importa cuánto sea el pecado del borracho, no importa cuánto sea el pecado del ladrón o del afeminado. Lo que dice la palabra, que Dios nos estaba reconciliando, obviamente sin tomar en cuenta los pecados, y luego declara en el contexto y dice: y nos encargó a nosotros la palabra de la predicación. Quiere decir que cuando predicamos, quiere decir que cuando hablamos la Biblia, el verso 20 declara entonces, así que el apóstol Pablo dice así, que nosotros le rogamos como si Dios mismo rogase a través de nuestras vidas. Es Dios el que te da el ministerio de la reconciliación, es Dios el que te ha puesto a trabajar en su obra, es Dios el que te ha dado el privilegio de cambiar destinos eternos, es Dios el que por eso te dio una nueva vida con un principio nuevo y con valores nuevos, para que seas un embajador en el nombre de Cristo. Dice el verso 20, como si Dios mismo rogase por medio de nosotros. O sea que nosotros somos la voz de Dios hablándole al pecador Ávila. Somos la voz de Dios cuando se le habla a cualquier perdido o necesitado, sea en tu casa o fuera de tu casa. Y por último, mis amados hermanos, con esto voy a terminar. Dije hace rato que eran 2 textos, pero le voy a agregar uno más. En 2 de Timoteo 2, gracias a los 2 predicadores. En 2 de Timoteo capítulo número 2, verso 1 y 2 declara el apóstol Pablo y le dice: Timoteo, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Qué palabra tan importante. Esfuérzate en la gracia, en todo lo que has recibido de parte de Dios, y te ha hecho todo lo que eres y te dará todo lo que serás en el estado de la eternidad. Esfuérzate en la gracia. Lo que tú has oído de mí, lo que tú has oído, visto de mí ante muchos testigos, esto habla y enseña a hombres que tengan capacidad de poder enseñar a otros. O sea, la continuidad del ministerio apostólico en la vida de la iglesia. Pero ahora dejamos el capítulo 2 y vamos al capítulo número 4 de la misma carta. Y todos sabemos que el capítulo 4, del verso 1 al verso número 5, habla el apóstol Pablo y le dice a Timoteo: Timoteo, hijo mío, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a vivos y muertos en su manifestación. ¿Qué va a hacer Dios? Va a juzgar a la gente, la va a juzgar por su pecado. Y el que no se haya hallado escrito en la gracia de Dios en el libro de la vida, el que no haya recibido la abundancia del amor de Dios, un día perecerá. Esta es la razón, amado hermano, por qué la iglesia debe de tener urgencia y predicar y estar en los negocios de su Padre. Nuestra vida no debe de tener conexión con el ocio, sino con el negocio del Señor. Insisto que el negocio del Señor ayer, hace un año y el año que viene es que alguien se salve, que la gente no se pierda, que conozcan la verdad y que vayan con Él a la vida eterna. Y cuando el apóstol Pablo le dice: yo te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, que prediques la palabra a tiempo, fuera de tiempo. Y muchas veces, pastor, nos hacemos selectivos, como que testeamos a ver si le puedo decir algo, y si no me dice nada, le sigo.
confiamos en nosotros más que en el Señor para hacer lo que Él nos ha puesto a hacer. Y la verdad es que Pablo dice: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, enseña, corrige, predica, redarguye, reprende, exhorta. Nadie menosprecie tu ministerio. Todos en la iglesia, las nuevas criaturas, tenemos el ministerio de la reconciliación. ¡Aleluya! Dios nos encargó la palabra de la reconciliación. Hablar de un ser humano simple y sencillo, nos arriesgamos a fallar, pero hablar del Dios que vino de la eternidad y vivió como hombre entre nosotros, amado hermano, Él es perfecto, Él es verdadero, Él es grande, no hay ningún error en Él. Y por último, digo estas palabras. El apóstol Pablo entonces dijo estas palabras. Estas palabras son para nosotros, para que las recordemos. Yo soy un deudor, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. Si tú hoy en este momento no sientes en tu corazón el peso de la deuda por el Señor, por lo que Él ha hecho, nada te va a sacar del ocio para que entres a su negocio. Si a ti se te ha olvidado dónde te encontró y lo que Él te perdonó, nada te podrá mover del ocio para que entres a su negocio. Si a ti se te ha pasado que tus pasos eran hacia la condenación eterna y que ahora tus pasos son hacia la vida eterna, nada te podrá mover del ocio para entrar en el negocio. Hoy yo creo que la iglesia toda debiéramos de cantar, de predicar y de enseñar: en los negocios de mi Padre me es necesario estar, porque me ha hecho un embajador, me ha dado la palabra de la reconciliación. Soy lo que ahora Él quiere que yo sea en mi vida. Hace no mucho tiempo, y les voy a pedir que se pongan de pie, escuchen lo que les voy a decir. Escuchen bien esto. Escuchen bien esto. En la ciudad de Nueva York existe una oficina que son la oficina de las Naciones Unidas, ¿verdad que sí? Y ahí en Nueva York están representados la mayoría de países del mundo, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Ahora, fíjese lo que yo voy a hacer una vez más. Y con esto voy a terminar. Yo quiero que usted sepa que ahí en Nueva York, si está el embajador, voy a tomar al pastor, que no se le olvide de dónde es, ¿ok? Venga. Él es el embajador. Nomás lo voy a decir una vez, entonces lo tienen que grabar, ¿eh? Pakistán, ¿ok? Venga, hermano Ávila, ya está convertido. Venga. El hermano Ávila es el embajador de la Gran Bretaña, ¿ok? Yo no me voy a acordar, ellos se tienen que acordar, ¿ok? A ver, dos jóvenes, vengan dos jóvenes, córrale. Ella es la embajadora de Italia. La embajadora de Italia, ven, joven. ¿Quién es el embajador de Rusia? ¿Sí o no? De Rusia. ¿O te gusta más Pakistán? Ah, ok. No. Ven. Aquí viene el embajador de Francia. Oh, wow, tremendo. Y vea la postura del hombre como un francés, bien tremendo. Ven, joven, ven. Este es el embajador de México.
Entonces, escuchen bien. Para que estos embajadores en las Naciones Unidas representen a su país de una manera buena, ellos en primer lugar deben de tener un gran amor por su nación. Fíjense, un gran amor por su nación. Ellos deben de ser conocedores de toda su política, deben de ser conocedores de la cultura, deben de ser conocedores de todo lo que en ese país hay. Y ante todo ellos, en donde quiera que tengan que hablar, tienen que decir lo mejor de su país, aunque sea lo peor en el mundo. Ellos han sido autorizados por la máxima autoridad de su país, como la de España, Italia, perdón. Y cada uno de ellos por la máxima autoridad de su país para que lo represente. Y en los países hay reyes o reinas, hay presidentes o primer ministros, ¿sí o no? Y ellos obviamente tienen en su vida una alta estima por representar a su país. La obligación más grande de ellos es hacer entender en medio de estas naciones que su país es lo mejor del mundo y que su cultura y que todo lo que ellos tienen es lo más bello que puede existir. Cuando cada uno de estos hombres y mujeres en las Naciones Unidas desempeñan su trabajo, yo quiero que usted un día vea videos cuando entran los representantes de las naciones a la sala de las Naciones Unidas. Ninguno entra así. Ellos van bien elegidos, van bien posesionados, llegan y se sientan y tienen una postura de firmeza. Ellos tienen que hablar, tienen que defender, tienen que expresar de lo mejor de su país. Y saben una cosa, los que somos embajadores de Cristo, a diferencia de ellos deben de ser estudiados, catedráticos, cultos. Y a muchos de nosotros el Señor nos tomó sin estudios seculares, cortos en palabras, aspectos obviamente. ¿Y saben por qué? Vean a los embajadores, buscan a personas atractivas, personas que tengan una aptitud dominante, una postura obviamente dominante. Y el Señor nuestro Dios te tomó a ti, me tomó a mí. A Él no le importó que seas de Centroamérica o Sudamérica, a Él no le importó que seas mexicano o norteamericano. Él nos tomó para que la iglesia lleve su nombre y cada uno de nosotros pueda ir y no solamente hablar, ¿verdad?, de una nación, sino de todo el reino de Dios que está por toda la tierra. Alguien recibe esta palabra. Pero para eso, amado hermano y hermana, tenemos que estar en los negocios de nuestro Padre. Gracias a los embajadores hoy, gracias. El Señor nuestro Dios nos ha dado el privilegio de ser embajadores. Pero ahora viene la pregunta a ti: ¿cuánto de tu tiempo inviertes en los negocios de tu Padre? ¿Cuánto de tu vida dedicas de lo que Él te ha dado para servir en el reino de Dios? Porque si hoy no estamos haciendo nada, recuerden que simple y sencillamente la palabra ocio es aquello que no produce, es aquello donde no hay ganancia, es aquello donde no hay nada obviamente para obtener. Y el Señor quiere que cada día en el mundo la gente se salve. Como en los días de la iglesia primitiva, Él añadía todos los días, según Hechos 2:47, a la iglesia todos los que habían de ser salvos. ¿Pero por qué? ¿Por qué añadía el Señor? La Biblia dice que ellos partían el pan con alegría y sencillez de corazón, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, estaban juntos en armonía. Lo que hoy a mucha de la iglesia en el mundo nos hace falta. Por eso hoy
pasan días, semanas y meses sin que ninguna alma sea añadida a la iglesia. Pero es porque la iglesia se le olvidó estar en los negocios de su Padre. Hoy las puertas del cielo todavía están abiertas. La gracia de Dios todavía está en efecto y en acción aquí en el mundo. Hoy todavía alguien se puede salvar en tu propia casa, en lo que es el área de tu trabajo, en medio de tu vecindario, en tu ciudad natal o en la ciudad donde vives aquí. Alguien me está entendiendo, pero para eso hoy te tienes que preguntar cuánto estás obviamente accionando tu vida en los negocios de tu Padre. Podrás hacer tuyo este título de mi predicación: en los negocios de mi Padre. Me es necesario estar, si es que tienes que meterte, o si estás en los negocios de tu Padre, ¿por qué no vienes a este altar y le dices: mi Dios y mi Señor, es verdad, cuánto de mi vida te debo yo a ti? Miren, yo cuando el Señor me alcanzó, me hicieron la pregunta y me dijeron: hermano José Luis, ¿cuánto tiempo le va a servir al Señor? Y yo contesté: todos los días de mi vida. Yo no sé si a usted le hicieron esa pregunta. Yo no sé si a usted lo cuestionaron de esta manera antes de bautizarlo. Pero yo quiero que usted sea sincero en esta noche y haga un recuento de sus días y se ponga a meditar cuánto tiempo en verdad dedica a la predicación del Evangelio. ¿Cuánto tiempo usa para darle el mensaje de vida y de salvación a alguien? Y si tú no estás en los negocios de tu Padre, hoy puedes venir a este altar y decirle: Señor, hoy te voy a pedir perdón. Lo que tú más quieres, en lo que tú más te interesa, lo que tú más buscas es de que alguien se salve. Y la única forma que hay para que hoy alguien se salve es a través, Señor, de la predicación. Y tú usas a la iglesia que es de tu nombre. Aquí hay un lugar, acá hay otro lugar, un pedazo en el altar, en el lugar de encuentro. Por eso hoy las iglesias somos tan pequeñas, porque es tiempo de aprovechar bien el tiempo. Es tiempo de trabajar para el Señor. Es tiempo de dedicar nuestra vida en la obra de nuestro Dios. Es tiempo porque un día el tiempo no será quitado. Un día el tiempo pasará y no será más en nuestra vida. Vengan un poquito más para el frente para que dejen a alguien más llegar allá. Vengan aquí y pregúntese hoy todos ustedes: ¿cuánto estoy metido en los negocios de mi Padre? ¿Cuánto es mi labor en medio de esta tan grande salvación? ¿Cuánta es mi interacción para cambiar el destino eterno de una persona? Quizás tú hoy pienses y digas: estoy enferma, pídele al Señor que te sane. No sé leer, dile al Señor que te enseñe. No tengo el medio, ponle al Señor tu necesidad para que puedas hacer su obra y voluntad. Hoy es el tiempo de usar bien el tiempo. Hoy es el tiempo de trabajar. Hoy es el tiempo de obrar. Hoy es el tiempo de llevar esperanza. Hoy es el tiempo de extender la mano. Hoy es el tiempo de alcanzar al perdido. Hoy es el tiempo de llevar vida. Hoy es el tiempo de salvar al pecador. Hoy es el tiempo de llevar una palabra que cambia destinos. Alguien más de los hermanos que están en su lugar, ven, ven, el Señor te llama, ven.
Santo, recibe adoración. Espíritu Padre eterno, bendito sea el nombre de Dios.